Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a desentrañar un tema que ha estado generando mucho revuelo. Prepárense porque hoy vamos a hablar de un contrato que ha revelado secretos que nadie vio venir sobre una de las estrellas más brillantes del panorama actual. Sí, han leído bien. Vamos a meternos de lleno en el fascinante mundo de, bueno, ya saben de quién estamos hablando, ¿verdad? Ese galán turco que ha conquistado corazones a nivel mundial. Antes de sumergirnos en este torbellino de información, les recuerdo, como siempre, que si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle ese clic al botón rojo de abajo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras exclusivas. Créanme, se van a arrepentir si se pierden lo que tenemos para ustedes hoy y en los vídeos futuros. Ahora sí, vamos a lo que nos trajo aquí. Seamos honestos, la vida de las celebridades es un enigma para la mayoría de nosotros. Mantenemos una imagen pública, cuidamos cada detalle, y detrás de cámaras, hay un universo de negociaciones, acuerdos y sí, a veces sorpresas. Y hoy el foco está puesto en un contrato particular que ha salido a la luz, un contrato que no es un simple acuerdo comercial, sino que parece haber desvelado aspectos cruciales y hasta insospechados de la carrera y podríamos atrevernos a decir, de la vida personal de nuestro protagonista. Imaginen esto, un documento aparentemente formal, que se convierte en la llave para abrir una puerta a un backstage que pocos imaginábamos. Estamos hablando de un contrato que, más allá de las cifras y las cláusulas habituales, parece haber sentado las bases para proyectos ambiciosos, quizás incluso para un giro inesperado en su trayectoria. Y lo más intrigante es que este contrato, al parecer, fue negociado y firmado en un momento que públicamente parecía estar en calma, sin grandes anuncios o rumores. Ese es el punto de inflexión, ¿no creen? Ese silencio antes de la tormenta de revelaciones. ¿Qué tipo de secretos podría esconder un contrato? Bueno, no estamos hablando de secretos de Estado, claro está. Pero sí de cláusulas que podrían definir el tipo de proyectos en los que se involucra, las colaboraciones que acepta, e incluso, la forma en que se gestiona su imagen y su presencia mediática. Y en el caso de una figura como la nuestra, cada detalle cuenta. Su popularidad es inmensa, su base de fans es global, y cada movimiento suyo es analizado con lupa. Por lo tanto, un contrato bien estructurado y, sobre todo, un contrato que revela ciertas intenciones, puede ser una mina de oro para quienes nos dedicamos a seguir de cerca el mundo del entretenimiento. Se dice, y aquí es donde empieza la verdadera intriga, que este contrato no solo abarca los aspectos profesionales tradicionales, sino que también podría tener implicaciones en su desarrollo artístico. Quizás incluya cláusulas que le dan mayor libertad creativa, o que lo impulsan a explorar géneros o formatos que hasta ahora no había tocado. Piensen en eso por un momento. Un contrato que no solo es un acuerdo de trabajo, sino una hoja de ruta para su evolución como artista. Eso sí que es ambicioso y para nosotros fascinante. Y aquí viene la parte que me tiene pensando, ¿quiénes están detrás de la negociación de este contrato? Porque no es algo que se haga solo. Implica un equipo de asesores, representantes, quizás incluso abogados especializados en el mundo del espectáculo. Y las decisiones que se toman en esas mesas de negociación tienen un impacto directo en la carrera y en la percepción pública de la estrella. Se trataba de una jugada estratégica para asegurar su dominio en el mercado, o para abrir nuevas puertas en mercados aún inexplorados. Los rumores, como siempre, son muchos y variados. Algunos sugieren que este contrato podría estar ligado a un proyecto de gran envergadura, algo que va más allá de una serie o una película convencional. Podría tratarse de una incursión en la producción, en la creación de contenido original, o incluso en el desarrollo de su propia marca personal a un nivel que nunca antes habíamos visto. Y la clave está en las cláusulas, esas pequeñas frases que, cuando se juntan, pintan un panorama completo de lo que está por venir. ¿Y qué significa esto para nosotros, los fans? Bueno, significa que estamos a punto de presenciar, o quizás ya estamos presenciando sin darnos cuenta, una nueva etapa en la carrera de nuestro querido Can Yaman. Una etapa que se ha gestado en la intimidad de despachos, a través de documentos que en su momento eran confidenciales. Y ahora, gracias a que la información se ha filtrado, o quizás ha sido liberada estratégicamente, podemos empezar a atar cabos. Hablemos un poco más de los detalles que se han podido vislumbrar. Se habla de un acuerdo que le permitiría tener un control más directo sobre los proyectos que elige. Esto es importantísimo. Cuando un
Artista tiene ese tipo de control, generalmente se traduce en proyectos que están más alineados con su visión, con sus pasiones, y eso, a la larga, suele ser un acierto tanto para él como para su audiencia. Imagine poder elegir roles que realmente lo apasionan, que lo desafían, que le permiten mostrar facetas que quizás aún no hemos visto. Eso es lo que puede significar este contrato. Además, se menciona la posibilidad de colaboraciones internacionales, no solo en la actuación, sino quizás en proyectos transversales. Podríamos estar hablando de una incursión en Hollywood de manera más sólida. O quizás en proyectos con productoras europeas o latinoamericanas. Las posibilidades son infinitas cuando se tiene un contrato que abre esas puertas y, lo que es más importante, que respalda esas ambiciones. Y no podemos olvidar el aspecto de la imagen. En el mundo de las celebridades, la imagen lo es todo. Los contratos suelen tener cláusulas muy específicas sobre cómo se debe presentar el artista, qué tipo de patrocinios puede aceptar, y cómo se gestionan sus redes sociales. Es posible que este contrato revele un cambio en la estrategia de imagen, quizás buscando una proyección más madura, más artística, o incluso más enfocada en causas sociales. El evento que nadie vio venir, al que hacemos referencia en el título de este vídeo, se refiere precisamente a la magnitud de lo que este contrato podría implicar. No es solo un contrato más, es un contrato que parece marcar un antes y un después. Es la materialización de planes a largo plazo, la apuesta por un futuro que va más allá de los éxitos actuales. Y la forma en que ha sido revelado, de manera gradual, a través de filtraciones o de declaraciones veladas, añade un halo de misterio que sin duda aumenta el interés. Pensemos en la audacia de tener un contrato que te permite moldear tu carrera de esta manera. Requiere visión, valentía y, por supuesto, el respaldo de un equipo sólido. ¿Se habrá tratado de una negociación larga y compleja? Probablemente. ¿Habrá habido momentos de tensión o de grandes acuerdos? Casi seguro. Y todo eso, aunque no lo veamos directamente, está implícito en las cláusulas de un documento como este. Lo verdaderamente intrigante es la posibilidad de que este contrato haya sido la chispa que encendió una serie de decisiones estratégicas que aún no se han manifestado completamente. Estamos viendo solo la punta del iceberg, y lo que hay debajo podría ser mucho más significativo de lo que imaginamos. Podría ser el inicio de una nueva era para Can Yaman, una era que promete ser aún más emocionante y llena de sorpresas. Y para entenderlo mejor, es importante recordar el contexto. Can Yaman ha tenido un ascenso meteórico. Ha pasado de ser una estrella en Turquía a un fenómeno internacional en muy poco tiempo. La presión, las expectativas, la constante exposición, todo eso debe haber influido en las decisiones que ha tomado respecto a su carrera. Y este contrato parece ser la respuesta a esa evolución, una forma de consolidar su posición y de proyectarse hacia el futuro con mayor solidez y dirección. Ahora, quiero ser claro. No tenemos todos los detalles de este contrato. Nadie los tiene a menos que haya estado sentado en esa mesa de negociación. Pero a través de las filtraciones, de los rumores bien informados y del análisis de sus movimientos recientes, podemos empezar a tejer una narrativa. Y esa narrativa es la de un artista que está tomando las riendas de su destino de una manera muy deliberada y ambiciosa. Lo que sí es seguro es que este contrato ha puesto la lupa sobre sus futuras producciones y sobre su rol dentro de ellas. Si antes lo veíamos como un actor talentoso, ahora podríamos estar hablando de un creador, de un impulsor de proyectos. Y eso, para un actor, es una evolución formidable. En resumen, mis queridos amigos, el contrato de Can Yaman ha abierto una ventana a un mundo de estrategias, ambiciones y planes a largo plazo. Ha revelado secretos sobre su visión artística y profesional, y lo más emocionante es que parece ser el preludio de eventos que nadie vio venir. Desde un mayor control creativo hasta posibles colaboraciones internacionales y una gestión de imagen más profunda, este acuerdo promete redefinir su trayectoria. Ha sido un viaje fascinante desentrañar las posibles implicaciones de este documento. Espero que hayan disfrutado de esta exploración tanto como yo. Recuerden que el mundo del entretenimiento está en constante movimiento, y estar informado es la clave para no perderse nada. Ahora, me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Qué creen que son las mayores revelaciones de este contrato? ¿Qué tipo de proyectos les gustaría ver a Can Yaman emprender en el futuro? Dejen todos sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes.
Y si este vídeo les ha parecido interesante, intrigante y sobre todo, informativo, por favor, denle un buen me gusta. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. No olviden compartir este vídeo con sus amigos y conocidos, especialmente con aquellos que son fans de Kan-Yaman y que podrían estar interesados en estas revelaciones. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de esta comunidad. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Nos vemos en el próximo vídeo y hasta entonces cuídense mucho.